no es la primera vez que sucede y en todo este segmento yo los invito, las invito, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia. Porque no es la primera derrota que sufre el pueblo argentino, el campo nacional y popular a lo largo del tiempo. No es la primera vez. Así que vamos a hacer un recorrido. Para comenzar, vamos a escuchar a Agustina Propato, la diputada Agustina Propato. Señor presidente Martín Menem, y me gusta recalcar este apellido de renombre que lleva, porque creo que en la historia de la 23696 no nos atrevimos a tanto. Por lo menos me parece que estaría muy bueno, es así, en la ley de reforma del Estado que llevó adelante su pariente y Dromi, y muchos de acá también estaban presentes en este recinto en ese entonces, no se animaron a tanto a clausurar una discusión que Diputada, lleva, a ver, está abierta la discúlpeme un discusión. segundo. Plantee lo que tenga que plantear. No se hagan la ley ómnibus Vamos encima, a la ley, por favor. por favor, No le se pido. hagan una reforma laboral encima, por favor. No se apresuren tanto los empresarios del Yao Yao, los del Rigi. Tranquilos los empresarios Milken, tranquilos. Pero Diputada, discutamos de cara a la ya gente está. lo que piensa cada uno Vamos de esta ley. identificándonos Por favor, para es muy votar la importante. moción Perdón, del Martín, diputado una cuestión Pichetto. metodológica. Me No, pero gustaría, es que ya acordamos, diputada, escuchar el votarlo argumento. ahora. Me gustaría No vamos escuchar a seguir con el debate. pero Tenemos si no van a decir que la una lista casta, de van a decir oradores que la casta no que quiere digan lo que trabajar tengan y que discutir decir, artículo por diputada. artículo. Lo Queremos van a decir discutir igual. artículo por artículo un plan y tiene la respeto a la entrega palabra de la Argentina y de los trabajadores. la diputada Carrizo, después la diputada Giudici. Y ahí la diputada Propato hacía mención al apellido Menem y el rol que tuvo en la historia. Yo me voy a ir un poco más atrás, bastante más atrás. Vamos a tratar de ubicarnos en aquel periodo de la historia argentina que tanto le gusta a Javier Milei. Milei va un poquito más atrás, va a la generación del 80, pero reivindica y ha reivindicado reiteradamente lo que eran los primeros años, las primeras décadas del siglo XX. Hace mención, ¿no?, tantas veces, los últimos 100 años fueron un desastre, antes estábamos bárbaros, un país maravilloso. En ese país maravilloso, después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, gobierno popular, se inició el ciclo de golpes de Estado, allá en 1930, y comenzó la época de, el fraude patriótico. En ese marco, donde eran muy poquitos, un país con menos habitantes, por cierto, y donde eran muy poquitos los que vivían muy bien, donde Argentina exportaba, por supuesto, exportaba materias primas, exportaba sobre todo, era productor agrícola ganadero, eso hacía. Y en esos años, hasta el golpe del 30, había un cierto crecimiento, cierto desarrollo de esa actividad, con un cierto sentido distributivo, en otras características de lo que luego fue, pero un gobierno preocupado por la defensa de los intereses nacionales y por la distribución, la inclusión, el desarrollo de lo que fue luego la clase media, ¿no?, el desarrollo embrionario de ese sector socioeconómico, sociocultural. Se lleva adelante un pacto, en un momento, que es el pacto Roca-Runciman, ¿sí?, que pone algunos acuerdos con Inglaterra respecto de qué se hacía con la producción ganadera en la Argentina. Entonces, el 1 de mayo de 1933, mañana, se cumple un aniversario, mañana, 1 de mayo, en 1933, se firma el pacto Roca-Runciman. ¿Qué hace ese pacto? Acepta las concesiones que serían inaceptables. Algunos historiadores las definen como lindantes con la deshonra. Le entrega amplio control y amplios beneficios al imperialismo británico sobre nuestras producciones, sobre nuestra soberanía, sobre nuestra economía.
Y Lisandro de la Torre, que era senador en aquellos años, lleva adelante una investigación acerca de cómo había sido el acuerdo con los frigoríficos ingleses. En alguna intervención en el Parlamento, de la Torre dice: el ministro argentino, el señor Duhau, parece ministro de alguno de los dominios británicos. El ministro de Agricultura sabe perfectamente que los frigoríficos constituyen un monopolio escandaloso. El ministro de Agricultura sabe perfectamente que realizan ganancias ilícitas. Sabe mejor que yo que se quedan con la mitad de los cambios. Esta es obra del monopolio, pero nunca se ha visto un gobierno como el actual y sobre todo un ministro de Agricultura como el actual, le dice a Duhau, entregado desembosadamente a la tarea de impedir que comience, aunque sea débilmente, la exportación cooperativa, ¿no? Le habían dejado todo a los frigoríficos monopólicos en aquel momento. Para eso habían incumplido cantidad de leyes. Por ejemplo, presten atención, ¿no?, para ver cómo las similitudes, salvando las distancias. Bueno, suspensión del cobro de multas, falta de fiscalización en el pago de impuestos, el regalo de un 25% de divisas, tolerancia del apoderamiento de los beneficios en el cambio, ocultación de los bajos precios de compra de los novillos mediante la publicación de estadísticas inexactas, ignorancia oficial de los precios de venta, persecución a las compañías frigoríficas argentinas, regalo de la cuota del 11% durante 2 años a los frigoríficos del pool extranjero, aceptación de que los argentinos sean inhibidos, que Inglaterra sea dueña de mantener un monopolio sobre la exportación del 85% de la carne argentina, eligiendo ella a los importadores, condición deprimente esta última que no se ha atrevido a imponer ni a sus propios dominios. Eso pasaba con ese pacto Roca-Runciman con los ingleses en lo que tenía que ver con la producción ganadera, con la producción de carnes. Hasta la firma del pacto Roca-Runciman, esto lo dice Felipe Piña, esto que voy a leer ahora, la industria argentina de alimentos y materias primas era la más competitiva del mundo. Había demostrado repetidamente su capacidad para superar todas las grandes crisis mediante el aumento de la producción. El pacto benefició a un pequeñísimo grupo de criadores, invernadores vinculados al gobierno y a unos pocos frigoríficos extranjeros y perjudicó notablemente a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios y los frigoríficos del capital nacional. Digo, traten de asimilar las cosas que estoy diciendo ahora, leyendo de la historia, con lo que decíamos antes que se aprobó, cuando hablamos del RIGI, y le decimos, pueden venir como quieran, acá no se les va a cobrar absolutamente nada, nada, no se les cobra nada, pueden traer sus máquinas usadas, traer eso, producir y llevarse, ¿sí? Eso pasa con lo que se votó ayer. Y escuchen lo que pasaba y se denunciaba en la década del 30, de 1930, del siglo pasado. Lisandro de la Torre da la batalla en el Congreso, un Congreso absolutamente corrompido, pero había algunas voces disonantes como la suya, o como la del senador Bordavere, también rosarino como él. Lisandro de la Torre fundamentalmente apuntaba en su denuncia de cómo estaban beneficiando a las empresas extranjeras, le apuntaba a 2 ministros. Uno era el ministro de Hacienda y el otro el ministro de Agricultura. El de Agricultura lo nombramos recién, Duhau. El otro, ¿saben quién era el ministro de Hacienda en ese momento? Seguro que les va a sonar el apellido. Federico Pinedo, no el actual, el familiar directo del actual. Ese era el ministro de Hacienda. ¿Saben cómo terminó esa historia de la denuncia de Lisandro de la Torre en el Senado? Bueno, vamos a ver 2 fragmentos de la película Asesinato en el Senado de la Nación, que cuenta lo que pasaba en aquellos años, en aquella década del 30, con la denuncia de Lisandro de la Torre. Escuchen los discursos de Lisandro de la Torre. Hay un fragmento de la película que tiene alguna dificultad en el sonido, pero lo vamos a pasar igual. El discurso de la denuncia de Lisandro de la Torre y después, cuando sucede lo que sucede, el discurso posterior. Son unos minutitos que valen absolutamente la pena para comparar etapas, para comparar momentos de la historia argentina. Lo vemos. De la nación descorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación
Fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público, poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Tendrá que probar cada una de sus afirmaciones. Prevengo a la barra que están prohibidas las manifestaciones. No se preocupe, Hugo. Ya le vamos a bajar el copete. Se ha dicho que estoy solo, y eso puede ser cierto. Estoy solo frente a una coalición formidable de intereses. Estoy solo frente a empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la tierra. Estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad en presencia del problema ganadero asombra y entristece. Y así solo me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme. Ruego a los señores senadores que guarden estilo. Están prohibidas las manifestaciones de la barra. Tengo frío. Tengo frío. Frío. Este homenaje al doctor Bordavere sea una de mis últimas intervenciones en este recinto. Es cierto todo lo que se ha dicho. Estoy solo, estoy viejo, estoy cansado. Antes de retirarme, quiero decir, sin embargo, que las balas que según algunos se dispararon contra mí, las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. Este es un crimen político. Es a este Congreso al que la violencia, la oligarquía y el imperialismo quieren silenciar. Porque aún este Congreso, viciado por el fraude y la obsecuencia, los incomoda. Porque en este Congreso resuenan voces que en otro sitio no se escucharían. Se conoce el nombre del matador, pero hace falta conocer el nombre del asesino. Son ciegos quienes no quieren ver una conjura. Claro, por investigar como investigó, por decir lo que dijo Lisandro de la Torre, por decir la verdad, por enfrentar a ese poder concentrado
que defendía los intereses de ¿quiénes? De los sectores del privilegio, los de ayer y los de hoy. Quisieron asesinarlo en el Senado de la Nación, dentro del Senado de la Nación, y terminan asesinando a Bordavere, Enzo Bordavere. ¿Cuánta vigencia, me parece a mí, tenían las palabras que pronunciaba Lisandro de la Torre en aquel 1935? Mire que ha corrido agua bajo el puente, ¿no? Y qué justo, yo recién leyendo no había reparado en la fecha, pero qué justo, mañana es 1 de mayo, hoy se vota esta ley, y en un 1 de mayo, mañana se cumple el aniversario de aquel 1 de mayo de 1933, cuando Roca firmó el pacto con los ingleses, el pacto Roca-Runciman, que destrozaba la industria en la Argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem, lo escuchábamos recién, vamos a saltar en la historia, volvimos a vivir un momento de entrega de la soberanía, de entrega de la dignidad, de entrega de la independencia económica. Se regalaron las empresas del Estado, vinieron a saquear y a llevarse todo y a destrozar lo que era nuestro. Y vaya si se sufrió el resultado de eso que construyó Carlos Menem y que tanto alaba Javier Milei. Veamos este informe cortito de lo que fueron las privatizaciones, lo que impactaron, lo que significaron las privatizaciones durante el gobierno menemista. Lo vemos. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios
muy potente y dominante al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos, y sí se notaba una pérdida muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal. Y además, para la sociedad toda, inicialmente había como una expectativa de, bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. ¿Quiénes perdieron? Y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad. Y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. Y de esa destrucción y de ese dolor también salimos. Del desastre que hizo Carlos Menem, hizo continuidad, de la mano de Domingo Cavallo con la alianza con De la Rúa, el estallido del 2001, también salimos, y en el 2003 el pueblo argentino, de la mano de Néstor Kirchner, pudo reconstruir, comenzar a reconstruir parte de lo que había perdido, empezando por el empleo y por la distribución de la riqueza, además de recuperar la soberanía nacional. Salteamos lo que había sido, nos fuimos de Lisandro de la Torre a Menem, pasamos por alto esa noche tan oscura que fue la dictadura cívico-militar genocida. Varias veces ya compartimos acá los discursos de José Alfredo Martínez de Oz, el ministro de Economía, del terrorismo de Estado, y vimos la igualdad de palabras, la similitud, más que la igualdad de conceptos que tiene con los discursos de Javier Milei, hasta las cifras que dan, bueno, lo mismo. Todo eso se llevó a cabo de la mano del terror, del sufrimiento espantoso de nuestro pueblo. Destrucción de la soberanía, de la independencia económica, de la justicia social, pérdida de derechos de todo tipo. Y hoy es 30 de abril. Hoy se cumplen 47 años de la primera ronda de las madres de la Plaza de Mayo. Había que resistir en ese momento, parecía imposible. Había llegado la dictadura, con consenso social se había producido el golpe del 24 de marzo de 1976. Con consenso social, digo, lo repito, porque muchos esgrimen los votos del balotaje como el gran consenso social que tiene Javier Milei. En aquel 1976 el golpe también llegó con consenso social de grandes sectores, de numerosísimos sectores de la sociedad argentina. Un 30 de abril de 1977 pasaba esto en la Plaza de Mayo. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros
¿No ve que dice? Pero no, el dolor en carne Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos acá, no se respetan. De rodillas a este hombre que está enfrente. Dios mío, no podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Y ese cabo que veíamos ahí, que decía, vamos señores, circulando, circulando señores, circulando, dio inicio a la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Porque las madres, esas poquitas que veíamos ahí, en medio de la angustia, del dolor, comenzaron a circular y a dar rondas, a dar la vuelta a la pirámide de Plaza de Mayo. En ese momento todo parecía imposible. Todo era drama, era terror, era sufrimiento. Pero las madres se plantaron y giraron alrededor de la plaza y fueron amplificando sus voces y también, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho sufrimiento para nuestro pueblo, en esa noche tan amarga que fue la dictadura cívico-militar genocida, también a eso nuestro pueblo le puso fin. Eso también terminó y volvimos a reconstruir un sistema democrático, con sus aciertos, con sus errores, pero eso también terminó. Lo que se votó ayer, lo que se votó hoy, lo que se sigue votando todavía en particular en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, todavía falta que llegue al Senado, marca un punto de mucha similitud con esto que compartimos. Guarda mucha similitud lo que se votó en el Congreso con lo que sucedió en otros momentos de la historia. Y en otros momentos de la historia parecía que la noche iba a ser eterna, que no se podía. Y miren, siempre el pueblo, que como decía el poeta, el pueblo es como una ola de mar, parece que se va, pero siempre está volviendo.